En el bloque anterior comentábamos de la intensa sequía que se está registrando en un amplio sector de la provincia de Entre Ríos. Es por eso que está con nosotros un ingeniero agrónomo de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Está con nosotros, lo recibimos, a Pablo Fontanini. Muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿es real esta información de que es una de las peores sequías en 90 años? Bueno, hay que aclarar. Si uno toma la precipitación, bueno, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos cuenta con una red pluviométrica y una base de datos de por lo menos 15 y 16 años, donde se toma la precipitación diaria y obviamente se pueden elaborar estadísticas mensuales, anuales o por periodos. Si uno toma el acumulado de la precipitación entre noviembre y febrero, en un valor estadístico estamos hablando de, a nivel regional, un valor de 500 milímetros aproximadamente. Noviembre, diciembre, enero, febrero son meses llovedores, aunque cabe aclarar que en enero, por ejemplo, la evapotranspiración, es decir, lo que transpira en la planta y lo que se evapora por el aumento de la temperatura y la radiación, hay veces que hace deficitario eso, es decir, la precipitación no alcanza o es inferior a la evapotranspiración y se producen, por lo tanto, situaciones de sequía. Como te decía, entre noviembre y febrero, en esos meses, la precipitación esperada se ubica alrededor de 500 milímetros. En esta campaña lo que ha acontecido es que ha habido sectores donde esa precipitación ha sido muy por debajo. Pensemos que a nivel promedio nos está dando una lluvia de alrededor de 250 milímetros, promedio provincial. Es decir, que en el promedio de la provincia llovió la mitad. Claro. Hay sectores donde es incluso menor, en algunos sectores del departamento Paraná, Diamante, parte de Nogoyá, y se ve mucho también hacia el centro-norte, lo que es norte de La Paz, Feliciano, Federal. En esos sectores ha sido incluso menor, estamos hablando quizás por debajo de los 200 milímetros. Si uno toma una serie histórica que hay de Paraná, que contempla desde el año 1928 hasta la fecha, que son 90 años, y hay algunos sectores donde ese pulso seco sí podría considerarse uno de los más secos de los últimos 90 años. En contraposición, sí, perdóname te corte, ha habido sectores puntuales, muy localizados, donde la lluvia ha sido normal o levemente inferior a lo normal, como puede ser en el distrito Montoya, en Victoria, o partes del departamento Gualeguaychú. Pero en la generalidad estamos hablando de una situación de sequía que va de grave a muy grave. Claro, y quería marcar esto, que uno de los meses más llovedores, como usted marcaba, es el mes de febrero, donde estamos prácticamente esperando la lluvia, sobre todo los productores, porque no hubo prácticamente ningún día de lluvia copiosa, que era lo que se estaba necesitando por la sequía. Sí, febrero tiene una precipitación promedio mensual que podríamos ubicarla entre 130 a 140 milímetros aproximadamente. Y el promedio de la red para Entre Ríos nos está dando alrededor de 30. Esto marca un déficit muy agudo. Este déficit comenzó a manifestarse en noviembre, en diciembre, con precipitaciones que se ubicaron por debajo del valor promedio esperado. Se agudizó en enero y sobre todo en febrero. Hay que hacer un poco de memoria y recordarle a las personas por ahí que no están muy relacionadas con el campo que este hecho es el segundo en menos de 10 años. En la campaña 2008-2009 también hubo una sequía muy importante y que se ubicó sobre todo en la provincia de Entre Ríos. Lo que acontece en esta campaña es que ha abarcado más a la pampa húmeda, pero Entre Ríos en menos de 10 años ha soportado sequías extremas, severas, y que impacta en el ingreso del productor. El productor hace una inversión muy grande todos los años con un retorno generalmente bajo. Y estas situaciones hacen que quede hackeada la continuidad del productor y que se vea en la obligación de sacar créditos y que en muchos casos no están al alcance de él porque no cubre con las carpetas, los requerimientos que tiene que tener. Y hay que hacer mención de que situaciones así, recomponer o volver a una situación normal, porque el productor queda adeudado, le lleva 2 o 3 campañas. No es que de una campaña a otra el productor cambie su situación financiera. El productor queda endeudado
y ese endeudamiento lo paga sembrando, produciendo, trabajando y mientras tanto tiene que vivir. Entonces es una situación compleja. ¿Y en qué etapa está la producción ahora? Y sobre todo esto, ¿se puede rescatar algo? ¿Se está perdiendo mucha cosecha? Bueno, el maíz lleva un avance de alrededor del 45% aproximadamente el área sembrada. Se implantaron alrededor de 250.000 hectáreas. El rendimiento promedio está alrededor de 4.200, 4.300 kilogramos por hectárea. Si uno compara el promedio del último lustro, los últimos 5 años, es de alrededor de 6.000. Ahí vemos ya una brecha de 2.000 kilogramos por hectárea en el rendimiento del maíz. En soja todavía falta el inicio de la cosecha, faltará, depende de los grupos sembrados y las fechas de siembra, pero deben faltar por lo menos unos 20 días aproximadamente. Las perspectivas de rendimiento están dando que se va a ubicar por debajo de 1.500 kilogramos por hectárea. Si uno lo compara con el último lustro, son 2.400 kilos el promedio en la provincia. Entonces ya estamos marcando un déficit. Y si lo comparamos con el ingreso, con la producción del año pasado, que fue de 2.800 kilogramos por hectárea, vemos prácticamente el 50%. El año pasado hubo una producción total de soja de 3.300.000 toneladas en cifras redondas y este año se ubicará alrededor de 1.600.000. Prácticamente estamos en una pérdida de producción del 49 al 50% con respecto, como te decía, a la campaña 2016-17. Por eso hay tanta preocupación por parte de los productores por esta sequía. Sí, obviamente. Esta situación se evalúa al día de hoy. En la medida que no ocurran precipitaciones, se va a agravar. Y retomando alguna idea que vos decías, no ha habido precipitaciones generalizadas, frentes fuertes que dejen lluvias de 40 o 50 milímetros, quizás en los últimos 2 o 3 meses. Sí se ha hecho presente en sitios muy localizados. Por ejemplo, ayer o anteayer hubo precipitaciones en el departamento de La Paz de algunos de 40 a 50 milímetros, pero muy localizados. Claro. No es en la generalidad de la provincia. Y esto también afecta, no quiero meter en el tema, simplemente mencionarlo porque no es algo que manejemos nosotros como estadística agrícola, pero está afectando a la ganadería, ya sea cría, recría, engorde, a la producción de tambos, también la citricultura se ha visto afectada, hay comentarios de lotes o montes que se están secando, pero bueno, este es el impacto. Y también puede llegar a haber una preocupación para lo que es la cosecha fina de la campaña 2018-19. El trigo comienza a sembrarse fines de mayo, junio básicamente, y febrero, marzo y abril son meses de recarga del perfil. Febrero ya cerró con prácticamente sin lluvias. A corto plazo no dan, o sea, 4 o 5 días no están dando pronóstico de precipitación importante y en mediano plazo aparentemente seguiría con esta inercia. Por lo tanto, la producción de trigo de la próxima campaña ya va a partir con una reserva hídrica escasa o nula y ya mayo, junio, julio son meses de escasa precipitación. Entonces es una situación preocupante ya en el mediano plazo. ¿Y qué tiene que pasar para la recuperación de los suelos? Y bueno, si uno quisiera cambiar la situación de sequía a una situación de reservas adecuadas, óptimas, necesitaría alrededor de unos 100 milímetros aproximadamente. ¿Pero eso tendría que ser constante o con un fin de semana o un día que suceda? Porque también abundantes precipitaciones pueden perjudicar. Sí, cuando se generan lluvias muy abruptas, de alta intensidad, lo que ocurre por la topografía que tienen los ríos es el escurrimiento, es decir, el agua, la precipitación es tan alta que no alcanza a infiltrar. La infiltración de los suelos en general es lenta por la cantidad de arcilla que tiene. Lo mejor sería una lluvia lenta, continua, que permita al suelo que toda esa agua que está precipitando pueda infiltrar en el suelo. ¿Y en un mes debería llover esa cantidad de agua? Y si uno analiza las series históricas, ve que febrero tiene un promedio acumulado en la provincia, como te dije, de 130 milímetros. Marzo debe ser parecido, arriba de los 100 milímetros. Entre febrero y marzo, los tres deben estar promediando arriba de 300, 350 milímetros. ¿Y los productores pueden contrarrestar de alguna manera con riegos esta situación de sequía o no?
No. El área irrigada en lo que es maíz y soja es ínfima. Y frente a una situación así, el riego es únicamente suplementario, no puede cubrir esta importante demanda, digamos. Claro. Se hablaba de que este fenómeno de una niña leve, que se hablaba en un principio y sobre todo a fin de año, podría llegar hasta el comienzo del otoño. Esto un poco podría llegar a alentar, sobre todo teniendo en cuenta que este fenómeno se emparenta con la sequía. Sí, por eso lo que muestran los modelos es una continuidad de la niña, que es ese enfriamiento en el Pacífico ecuatorial, y por lo tanto de suponer que la recomposición hídrica del suelo no se va a dar en el corto plazo, sino quizás en el mediano. Siempre cuando se habla de producción hay muchos factores, este es uno, el climático, pero usted marcaba que en 10 años hubo 2 sequías aquí en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué pasó con las inundaciones también, que también traen complicaciones sobre todo para los productores? Sí, en la parte de inundación, no tanto a la agricultura, porque como te decía, el relieve que tiene Entre Ríos y la red de drenaje hace que el agua de lluvia excesiva se vaya a esos drenes naturales. Otra situación se puede observar en Santa Fe o en Córdoba, donde las pendientes son muy bajas y ahí sí se produce anegamiento, o lotes inundados. Lo que sí aconteció en la provincia, si mal no recuerdo, fueron 2 campañas atrás, unos excesos hídricos en el mes de abril, donde por ejemplo el centro norte, localidades de Feliciano, tuvieron precipitación que fue el triple de lo normal, llegaron a 400, 500 milímetros, y fueron 20 días, 21 días continuos de precipitación, donde ahí lo que le pasó a la soja, que era el cultivo donde se empieza a cosechar el grueso del área, se entró a podrir e impactó en la calidad comercial del grano y también repercutió en el bolsillo del productor. Porque supongamos que uno cosecha 100 kilos y el factor de ese grano es 100, te pagan por esos 100 kilos. Ahora, si el factor es 75, quiere decir 25 está fuera de estándar y no te lo pagan. Entonces recibiste por 100 kilos que entregaste, 75 únicamente en precio. Eso impactó en el bolsillo del productor. Así que si uno lo considera, dentro de los últimos 10 años tuvimos 2 eventos de sequía importantísimos y un evento de una anomalía muy importante de precipitación en abril que también impactó en el bolsillo del productor. Claro, y siempre está el productor ahí en el medio y viendo cómo se comporta sí, el productor clima, y se corta la cadena de pago, porque hay cooperativas, hay agropecuarias, hay ventas de insumos, que si el productor no llega a obtener el rendimiento de indiferencia, es decir, el rinde que necesita para cubrir los costos, no puede pagar. Seguro. Y ahí afecta toda la cadena de pago. Ingeniero, le agradecemos mucho su presencia, muy amable. Gracias por la invitación.